Bueno, mi novela que se llama Isla de Lobos es un homenaje a Mazatlán. Eh, Tengo mi novela Alas de Ángeles, un homenaje a Veracruz, de alguna manera. Entonces, de pronto, yo, digamos que tengo personajes que están hablando de las provincias mexicanas. Y Axel Moritz en Ahí viene el lobo, por cierto, que en algún momento conoce a otro alemán y le pregunta, ¿cómo es México? Y le dice, bueno, México se divide en tres. Y en la óptica de Axel Moritz, que viene de Dresde, le dice, el norte de México es una parte del país que es de gente emprendedora, empeñosa, que sabe que el desierto no obliga más que a trabajar, y es la gente que más productiva. El centro de México dice, es país de ladinos, ¿no? De mustios, de gente administradora, dice, y el sur de México dice, el sur de México no tiene remedio. Eso le dice. Bueno, entonces, bueno, en mis novelas está eso, ¿no? Los personajes viajan. Una novela que tengo que se llama La inocencia de María se desarrolla en Cancún y en la selva chiapaneca, donde se habla pues, de la famosa expedición al descubrimiento de Bonampak, la invención de Cancún, porque Cancún en 1970 no existía, ¿no? Y quien ordena la invención de Cancún es el presidente Luis Echeverría en un viaje que hace en una avioneta con Harry Müller. Le hacen un chiste a un escritor, lo has de conocer, amigo librero, aparte, Agustín Jiménez, Sí. La Torre de Lulio, otro escritorzuelo, jovenzuelo, permito el nombre porque se apellida Navarro, no sabe quién será hijo, pero le dice un día a Agustín Jiménez, yo fui a Cancún cuando todavía no se llamaba Cancún. Y este joven irreverente le dice, era la Nueva España, ¿verdad? Oye, ese más respetuoso. Está bien que lo conozca antes de que se llamara Cancún. Pero... Igual sí, ¿verdad? Con Gonzalo Guerrero. Bueno, a lo que voy es que, y entonces muchas de estas novelas que he escrito es que de repente he conversado, o sea, yo hice un libro muy curioso, por cierto, que celebraba mucho Monsiváis, que se llama Crónicas de la Tercera Frontera, Los Mares de México. Entonces, yo trabajé en el diario La Jornada un año y yo ya quería abandonar el periodismo, dije, a dedicarme a otra cosa. Entonces propuse un proyecto a la Universidad Metropolitana, el rector era Francisco José Bolio, y entonces me dice, me encanta tu proyecto, comenzamos, ¿cuánto quieres ganar? Y yo le digo, bueno, el caso es que durante 2 años mi trabajo fue visitar todos los litorales del país y leer toda la literatura que tenga que ver con los litorales mexicanos, los mares, y a consecuencias de esa investigación yo he escrito como 6 o 7 novelas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, esta anécdota de Harry Müller, que yo lo entrevisté para ver cómo era el turismo en las costas mexicanas, él me dice, así se inventó Cancún, ¿no? Bueno, en una avioneta donde íbamos 3, el piloto, el señor presidente. Entonces, lo que te quiero decir es que en estas conversaciones, entrevistas, de pronto la gente te dice asuntos o temas que no necesariamente vas a publicar en un medio periodístico, pero sí se te quedan guardados en la conciencia. Es el bagaje, el almacenamiento. Van a decantar en algún momento, ¿no? O sea, mi novela, por ejemplo, Las de Ángel, yo alguna vez estando en Coatzacoalcos, mi novela termina en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, cuando el golpe de la huertista de 28 hace que a los hermanos los maten, ¿no? A los Carrillo Puerto. No nada más fue a Felipe, mataron a los 6 hermanos y a una de las hermanas. Y entonces a lo que voy es, una vez conocí un viejo en Coatzacoalcos y le digo, ¿usted qué? No, yo aquí estoy pescando mojarra, ¿quién sabe qué? Porque yo vengo de Yucatán. Dice, ¿usted es yucateco? Dice, sí, yo vine de Yucatán, pero como estaba muy fea la cosa, me vine para acá. ¿Por qué fea la cosa? Pues yo estaba cuando lo de Felipe Carrillo y yo salí. Dice, ¿y cómo le digo? ¿Y que lo fusilaron? Dice, no, fusilaron los hermanos. Yo estuve ahí y me empieza a platicar el fusilamiento de los Carrillo Puerto. Bueno, no sé si me estaba echando el choro, pero lo que me dijo ese viejo, entonces, pues, está en mi novela. Sí, de eso se alimenta uno. Oye, para una pregunta para Axel, para el fotógrafo de los presidentes, sí. ¿Qué diría ahorita del señor presidente que tenemos, del López Obrador? ¿Qué opinaría? Bueno, él como Axel, que tendría ahorita 80 y poquitos años,
Yo creo que lo que diría es que es lo mismo que se ha reproducido desde los tiempos de Obregón para acá. En tiempos de Obregón, cuando había que hacerse el poder, hacías una azonada y un golpe ¿no? En fin, el plan de Guadalupe, el plan de, en fin, ¿no? Después esto se pacificó cuando se fundaron los partidos, fundamentalmente el PRI y el PAN en los años 30, y entonces lo que ha continuado es que la lucha por el poder existe desde siempre y en todas partes. Y los presidentes del régimen, que le llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, pues fue casi perfecta, y sigue siendo, yo creo que un poco lo mismo, porque de hecho tú ves las derivaciones. Escribí un artículo yo ayer sobre Fidel Velázquez, que fue fundador de la CTM, pero la CTM la fundaron los comunistas, pero salieron un poco espantados por el poder que estaban teniendo las centrales que no eran comunistas, ¿no? Y entonces bueno, a lo que voy es que Fidel Velázquez fue el organizador, y no recordemos que en los tiempos juveniles de la CTM se jactaba de ser la central proletaria, y el mamparo del Partido Revolucionario Institucional. Pues era el apoyo obrero del PRI. De esa gente después derivó mucha gente al Partido Comunista, al Partido Popular Socialista, al Partido Socialista Unificado de México, al Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que por cierto el título se lo dio Monsiváis porque se iba a llamar de otra manera, que les dijo, no señores, no se iba a llamar PRD sino PDR. ¿Sabes cómo les iban a decir? Los pedorros. Monsiváis fue y dijo, no, cambia el nombre. O sea, bueno, a lo que voy. Y lo que estamos viviendo ahora es un poco lo mismo. O sea, es gente que viene del viejo PRI, gente que viene del PRD, algunos colados del PAN, y lo que ahora se está exaltando, digamos que es una suerte de apuesta de izquierda muy edulcorada, ¿no? Entonces, por ahí yo lo que siento, un teórico dijo, nunca la izquierda estuvo tan a la derecha. Sí, entonces yo lo que siento es que estamos viviendo un poco el Echeverriato, que tenía fricciones con los empresarios, los acusaba, y cuando tenía problemas con la prensa, pues mandaba a cerrar el periódico como Excelsior de Julio Scherer, ¿no? Decía, pues no me gusta lo que hacen, y luego López Portillo decía, yo no pago para que me peguen, y casi cierra proceso. Entonces, lo que te quiero decir es que la política que estamos viviendo ahora no es nueva, es la misma, pero con otros nombres, y con unas ideologías muy edulcoradas, ¿no? Y muy poblada o salpicada de populismo. Y así va a ser el año que viene, y así va a ser dentro de 10 años, y así va a ser por mucho rato. O sea, no es ni bueno ni malo. Y si tú me preguntas de Argentina y de España, no es muy distinto, no es muy distinto. David, quedamos pendientes, pero yo creo que tendremos que hacer pláticas con David Martín del Campo, porque esto puede abarcar varios capítulos y muchos cheques. Claro, cheques en blanco, como acostumbra TV33 Televisión, que no tiene fondos, pero no se preocupen, ¿verdad? Vamos a irnos reuniendo. Encantado. Gracias, David. Víctor M. Navarro.